Hola hermanos, Señor les bendiga. Una bendición de estar juntos, conectados y compartir la palabra del Señor juntos. Amén. Vamos a orar. Señor notre Dieu, Señor nuestro Dios, nous te bénissons Père, nous te rendons grâce. te bendecimos y te damos Nous gracias. disons merci pour ces moments que tu nous donnes, Te decimos gracias por estos momentos que nos das, de partager ta parole. de compartir tu palabra. Nous te prions Père Céleste de nous guider par ton Esprit Saint Te pedimos, Padre Celestial, de guiarnos a través de tu Espíritu Santo et que ton nom, Seigneur, soit glorifié. y que tu nombre sea glorificado Dans le nom de en Jésus-Christ. el nombre de Jesucristo. Amen. On va lire dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Leamos Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amen. Dans ce monde, En este mundo, beaucoup de personnes justifient leur athéisme muchas personas justifican su ateísmo pour le mal qui existe dans le monde. por el mal que existe en el mundo, Et d'autres se justifient y otros justifican, en disant si Dieu est puissant, otros se justifican diciendo, si Dieu est puissant, si Dios es poderoso, il pourrait empêcher le mal. Él podría impedir el mal, Les souffrances qui existent dans ce monde. los sufrimientos que existen en el mundo. Nous avons parlé plusieurs fois, Hemos hablado muchas veces, il y a 2 ans de cela, hace 2 años más o menos, sur la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. sobre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. En tant qu'enfants de Dieu, Nosotros, como hijos de Dios, nous devons savoir tenemos que saber qu'il y a des choses qui se font dans ce monde que hay cosas que suceden en este mundo o que se hacen en este mundo qui ne sont pas de la volonté de Dieu. que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Mais aussi, il faut tenir en compte Pero hay que tener en cuenta que tout ce qui se passe dans ce monde, visible ou invisible, que todo lo que sucede en el mundo visible o invisible est sous le contrôle du souverain créateur.
está bajo el control del soberano creador. Dans la vie, En la vida, chaque action de l'homme cada acción del hombre a une conséquence, tiene una consecuencia, soit constructive et qui donne la vie, sea constructiva y da la vida, ou destructive qui donne la mort. o destructiva que da finalmente la muerte. Tout ce que tu fais et dis Todo lo que hagas o digas construit ou détruit. construye o destruye. Dieu est souverain. Dios es soberano, Il intervient et agit Él interviene y actúa quand il veut cuando Él quiere et comment il veut. y como Él quiere. Dans les moments d'épreuve, En los momentos de prueba, de douleur, de dolores, ceux qui se disent que Dieu n'existait pas, aquellos que dicen que Dios no existe, ils ouvrent leur bouche pour dire à Dieu ellos abren sus bocas para decir a Dios, pourquoi les souffrances. ¿por qué los sufrimientos? Et même ceux qui croient en Dieu posent la question Y mismo aquellos que creen en Dios preguntan o se hacen la misma pregunta, et d'autres qui vivent dans le péché y otros que viven en el pecado et ouvrent leur bouche pour culpabiliser Dieu abren sus bocas para echar la culpa a Dios, des conséquences de leur péché, echar la culpa a Dios de las consecuencias de sus propios pecados, au lieu de se repentir. en lugar de arrepentirse. Nous allons prendre un exemple dans la Bible. Vamos a tomar un ejemplo en la Biblia. On va lire dans 2 Rois chapitre 3, versets 1 à 5. Leamos Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 1 al 5. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Amen. Nous avons ici l'histoire du roi du Juda. Nosotros tenemos aquí la historia del rey de Judá. Ce roi a fait le mal aux yeux de l'Éternel. Este rey hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Et le texte nous explique Y el texto nos explica que le roi de Moab s'est révolté contre Israël. que el rey de Moab se rebeló contra Israel. Alors Joram, Entonces Joram, roi d'Israël, rey de Israel, Josaphat, roi de Juda, Josafat, rey de Judá, et le roi d'Édom y el rey de Edom vont attaquer le roi de Moab. van a atacar al rey de Moab. Le verset 9 du chapitre 3 dit El versículo 9 del capítulo 3 de Segunda de Reyes qu'après la marche de 7 jours, dice que luego de haber caminado 7 días, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes. le faltó agua para el ejército y para las bestias. Le verset 10 dit El versículo 10 dice, alors le roi d'Israël dit entonces el rey de Israel dijo, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois ah, ¿qué ha llamado Jehová a estos 3 reyes pour les livrer entre les mains de Moab. para entregarlos en las manos de los moabitas?
De quoi Dieu est-il coupable? Pero aquí, ¿Dios es culpable de qué cosa? L'être humain a toujours cette même réaction. El hombre siempre tiene esta misma reacción. C'est un mécanisme d'autodéfense Es un mecanismo de autodefensa à cause des mauvaises décisions prises. a causa de las malas decisiones tomadas. Jeter la faute aux autres. Echar la culpa a los otros. C'est une réaction de manque d'humilité et d'orgueil. Es una acción de falta de humildad, de orgullo. Le roi Joram, El rey Joram, roi d'Israël, rey de Israel, ne veut pas assumer la responsabilité. no quiere asumir la responsabilidad. Il ne veut pas être jugé par le peuple, No quiere ser juzgado por el pueblo, par l'armée qui était là. por el ejército que estaba ahí. L'armée et les animaux sont assoiffés. El ejército y los animales tenían sed. Le roi d'Israël dit, El rey de Israel dice, hélas, Elás, oh, l'Éternel a appelé ces trois rois el Eternal trajo a estos tres reyes pour les livrer entre les mains de Moab. para entregarlo en las manos de Moab. Nous devons être attentifs Nosotros tenemos que estar atentos à chacune de nos réactions a cada una de nuestras et de nos reacciones, paroles. a cada una de nuestras reacciones y palabras. Nous devons apprendre à assumer les conséquences de nos décisions. Nosotros tenemos que aprender a asumir las consecuencias de nuestras decisiones, Depuis la plus petite à la plus grande. desde la más pequeñita hacia la más grande. Lorsque quelqu'un prend une décision, Cuando alguien toma una decisión, et si cela a été prise dans la prière, y si eso fue tomado con oración, dans le conseil de Dieu, con el consejo de Dios, arrive quoi qu'il arrive, más allá de lo que pueda pasar, pase lo que pase, nous serons tranquilles, estaremos tranquilos car les choses qui vont arriver porque las cosas que van a suceder seront pour nous apprendre quelque chose. será para enseñarnos algo. Les gens qui ont pris une mauvaise décision, Las personas que han tomado una mala decisión, après, ils ne peuvent pas dire pourquoi Dieu m'a mis dans cette situation. luego no pueden decir por qué Dios me ha puesto en esta situación. Pourquoi la femme que j'ai pour épouse ¿Por qué la mujer que tengo por esposa me rend la vie amère. me vuelve la vida amarga? Et Dieu ne la change pas. Y Dios no la cambia. Mais mon frère, Pero hermano, c'est toi qui as pris la décision. eres tú que has tomado la decisión. C'est toi qui l'as choisi. Pero sos vos que has tomado la decisión. Mais c'est toi qui l'as choisi. Pero sos vos que la elegiste. Pourquoi je dois élever toute seule mes enfants? O decir, ¿por qué yo tengo que criar a mis hijos sola? Je ne suis pas comme les autres. Yo no soy como los otros. Pourquoi Dieu ne me sort pas de cette situation? ¿Por qué Dios no me saca de esta De situación? cette situation économique difficile? De esta situación económica difícil. Nous devons assumer la responsabilité de nos décisions. Nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de nuestras decisiones. Et cela, ce n'est pas pour nous condamner. Y esto no es para condenarnos, Tout au contraire. pero al contrario, Comme des enfants de Dieu, como hijos de Dios, pardonnés et adoptés par grâce, perdonados y adoptados por nous gracia, devons accepter les conséquences. nosotros tenemos que aceptar las Et consecuencias. ayons la confiance que Dieu est en nous Y teniendo la confianza que Dios está en nosotros, par Jésus-Christ et son Esprit qui habite en nous. por Jesucristo y su Espíritu que vive en nosotros, que habita en nosotros. Dieu est souverain, Dios es soberano, mais nous avons la responsabilité de nos décisions. pero nosotros tenemos la responsabilidad de nuestras decisiones. Un exemple de la vie quotidienne.
Un ejemplo de la vida cotidiana. Un frère qui demande la prière Un hermano que pide oración car il a la haute tension porque tiene presión alta ou parce qu'il a du cholestérol. o porque tiene colesterol Et Dieu n'intervient pas y Dios no interviene pour le guérir. para sanarlo. Pourquoi? ¿Por qué? Dieu est responsable? ¿Dios es responsable? Dieu est-il responsable? ¿Dios es responsable? Parce que tu as avalé 3 choripanes Porque te comiste 3 choripanes et 2 hamburgers y 2 hamburguesas et des frites y papas fritas et combien de choses autres aussi. y cuántas otras cosas más también. Je ne pourrais même pas oser prier à Dieu. Yo ni siquiera podría pensar en orar a Dios Ou parler avec Dieu pour qu'il guérisse. o hablar a Dios para que Él me sane, Guérisse mon estomac. para que sane mi estómago. Et en plus me fâcher parce que le Seigneur ne me guérit pas vite. Y encima enojarme porque Dios no me sana rápido. On donne cet exemple Damos este ejemplo pour revoir nos actions et les paroles qui sortent de notre bouche. para que podamos rever nuestras acciones y las palabras que salen de nuestra boca. Nous devons sortir de la position du roi Joram. Nosotros tenemos que salir de la posición del rey Joram. Dieu est souverain. Dios es soberano, Mais nous devons assumer pero nosotros tenemos que asumir les conséquences de nos décisions. las consecuencias de nuestras decisiones. Dieu a-t-il envoyé les 3 rois pour combattre Moab? ¿Dios envió a los 3 reyes para combatir a Moab? Est-ce que c'est Dieu qui les a envoyés par le chemin du désert d'Édom, ¿Dios los envió por el camino del desierto de Edom, où il n'y avait point d'eau? donde no había agua? Joram, roi d'Israël, Joram, el rey de Israel, était un roi méchant, era un rey malo, qui vivait loin de Dieu. que vivía lejos de Dios. Mais quand il se trouve dans une situation désespérante, Pero cuando él se encuentra en una situación desesperada, dans un désert sans eau, en un desierto sin agua, il se rappelle de Dieu. él se acuerda de Dios. Non pour se repentir, No para arrepentirse, mais pour culpabiliser Dieu. pero para echar la culpa a Dios. Par contre, le roi Josaphat Pero el rey Josafat s'est vite rendu compte enseguida se dio cuenta qu'il avait mal agi. que había actuado mal. On va lire les versets 11, 12 et 13. Leamos los versículos que siguen, 11, 12 y 13. Pero Josafat dijo: ¿No hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: Aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo: Este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿Qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: No, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Amen. Josaphat n'a pas ouvert sa bouche Josafat no abrió su boca pour accuser Dieu, para acusar a Dios, mais chercher un prophète pour consulter Dieu. pero buscó a un profeta para consultar a Dios. Les 3 rois sont devant 2 problèmes majeurs. Los 3 reyes estaban enfrente de un problema mayor: Le manque d'eau
la falta de agua et l'ennemi en face. y el enemigo delante. Après que Josaphat a consulté Dieu, Luego que Josafat consulta a Dios, Dieu a intervenu pour subvenir à leur manque d'eau d'une manière surnaturelle. Dios intervino para proveerles agua de una manera sobrenatural. On va lire dans le verset 16 et 17. Leamos el versículo 16 y 17. Eliseo dice, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Amen. Dieu a intervenu d'une manière surnaturelle. Dios intervino de una manera sobrenatural. Le verset a dit, vous n'apercevrez pas du vent. Ustedes no van a ni siquiera sentir el viento, Vous n'allez pas voir de la pluie. no van a ver la lluvia, Mais cette vallée se remplira d'eau. pero este valle será lleno de agua. Dieu a le pouvoir. Dios tiene el poder. Elle est le créateur de toutes choses. Él es el creador de todas las cosas. Dieu a intervenu Dios intervino parce qu'il voulait intervenir. porque Él quiso intervenir. Dieu n'était pas obligé Dios no estaba obligado parce que c'est eux qui ont pris la décision porque ellos tomaron la decisión, de partir sur ce chemin de désert yendo por ese camino de desierto, où il n'y a point d'eau. donde no había agua. Mais Dieu, dans sa miséricorde, Pero Dios en su misericordia il a intervenu, intervino il a subvenu à leurs besoins. y Él proveyó a sus necesidades. Et aussi, Dieu a intervenu pour les délivrer de leur ennemi. Y Dios intervino también para librarlos de los enemigos. On va lire le verset 18. Leamos el versículo 18. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. Le verset 18, il dit, cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. El versículo 18 dice, para el Señor hacer eso era una poca cosa, Aux yeux de ces trois rois, pero a los ojos de estos tres reyes c'est quelque chose d'incroyable. era algo increíble. Dieu a le pouvoir. Dios tiene el poder. Dieu est souverain. Dios es soberano. Les trois rois qui sont partis combattre Moab Los tres reyes que fueron a combatir a Moab sont âgés selon leur propre volonté. actuaron según su propia voluntad. Et Dieu aussi, dans sa volonté, Y Dios también en su voluntad, il pouvait intervenir ou pas. Dios podía intervenir o no. Elle est souverain. Él es soberano. Amen. Nous savons que l'homme sans Dieu Nosotros sabemos que el hombre sin Dios continue à faire le mal. continúa a hacer lo malo. Il continue à faire de projets de malheur. Él continúa a hacer proyectos de maldad. Il pense et agit d'une façon égoïste et individualiste. Él piensa y actúa de manera egoísta e individualista. Mais Dieu qui gouverne sur toutes les choses, Pero Dios que gobierna por sobre todas las cosas, et elle intervient quand et comment elle veut. Él interviene cuando y como Él quiere.
Amen. On va lire dans Éphésiens chapitre 1 verset 11. Leamos Efesios capítulo 1 versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amen. Nous avons des exemples de personnes dans la Bible Nosotros tenemos ejemplos de personas en la Biblia qui ont passé des moments difficiles, que pasaron momentos difíciles, qui n'ont jamais ouvert leur bouche que no abrieron jamás su boca pour culpabiliser Dieu. para echar la culpa a Dios. Nous connaissons les péripéties de Joseph. Nosotros conocemos las peripecias de José. Il était un jeune garçon Era un joven qui était loyal et fidèle à son père. que era leal y fiel a su padre. Chaque tâche que son père lui confiait, Cada tarea que su padre le confiaba, il le faisait avec responsabilité et avec excellence. lo hacía con responsabilidad y excelencia. Les frères à Joseph ont voulu le tuer. Los hermanos quisieron matar a José, Mais comme Dieu a un projet à accomplir dans la vie de Joseph, pero como Dios tenía un proyecto que cumplir en la vida de José, Dieu n'a pas permis que la vie de Joseph soit ôtée. Dios no permitió que la vida de José sea quitada. La vie sur terre de la maman de Joseph a été courte. La vida en la tierra de la mamá de José fue muy corta, Car Dieu avait un but pour Rebecca. porque Dios tenía un propósito con Rebeca, Et lorsqu'elle a accouché à Benjamin, y cuando ella dio a luz a Benjamín, le plan de Dieu s'était accompli. el plan de Dios se cumplió. Et dans le cas de Joseph, Y en el caso de José, Dieu n'avait pas planifié que sa vie soit courte. Dios no planificó que su vida sea corta. Son père Jacob Su padre Jacob l'envoie pour se renseigner sur l'état de ses frères. lo envía para que él informe sobre el estado de sus hermanos, cómo estaban sus hermanos. Et lorsqu'il cherche ses frères, Y cuando está buscando a sus hermanos, il s'est perdu dans le champ. se perdió en el campo. Et Dieu n'a pas voulu que sa vie finisse dans ce lieu. Y Dios no permitió que su vida termine en ese lugar, Et non plus dans le fossé. y tampoco que termine en el pozo, Et non plus dans le marché des esclaves. y que su vida tampoco termine cuando fue vendido como esclavo. Sa vie de difficulté et de souffrance Su vida de dificultad y de sufrimiento, a continué de nombreuses années. una vida de dificultad continuó a través de muchos años. Dicho de otra manera, una vida de dificultad que duró muchos años. Amen. Dans le champ, En el campo, Dieu a envoyé un homme Dios envió a un hombre qui l'a montré où ils étaient ses frères. que le mostró dónde estaban sus hermanos. Mais Dieu n'a pas intervenu Pero Dios no intervino pour le faire sortir de la fosse para sacarlo del pozo, et retourner chez son père. para que él vuelva con su padre. Dieu est souverain. Dios es soberano. Dieu est souverain. Dios es soberano. Joseph a payé en quelque sorte les conséquences d'avoir parlé de ses rêves. José pagó de alguna manera, podríamos decir, las consecuencias de haber hablado de sus sueños, Ses rêves à ses frères. los sueños a sus hermanos. Il a ouvert sa bouche. Él abrió su boca. Il a dû apprendre à se taire, Él aprendió a callarse, à être prudent. a ser prudente. Il y avait aussi plusieurs choses
Y también había muchas cosas qu'il fallait apprendre. que él tenía que aprender. Les années de souffrance de Joseph Los años de sufrimiento de José étaient sous le contrôle de Dieu. estaban bajo el control de Dios. Le but de Dieu, El propósito de Dios ce n'est pas de te faire souffrir. no es de hacerte sufrir. Le but, c'est faire sortir de toi El propósito es hacer salir de vos le meilleur de toi. lo mejor de vos. Certaines personnes souffrent Algunas personas sufren toute leur vie, toda su vida, depuis leur naissance desde el nacimiento jusqu'à la fin. hasta el fin. D'autres seulement pendant une période. Otros solamente durante un periodo. Mais si nous faisons partie de ces enfants adoptés, Pero si nosotros somos parte de sus hijos adoptados, alors le but donnera ses fruits el propósito dará frutos, pour l'éternité. frutos por la eternidad. Amen. Dans le cas de Joseph, En el caso de José, Dieu a mis une limite à ses souffrances. Dios puso un límite a sus sufrimientos. Dieu intervient Dios interviene quand il veut cuando Él quiere et comment il veut, y como Él quiere. parce qu'elle est souverain. Porque Él es soberano. Les années de souffrance Los años de sufrimiento ont façonné la façon de parler de Joseph. moldearon la manera de hablar de José. Mais maintenant, après l'épreuve, lorsqu'il parle, Pero ahora, luego de la prueba, cuando Él habla, il rassemble. Él junta a las personas. Il est conciliateur dans ses mots. Él es conciliador en sus palabras. Regardez dans ce chapitre de Genèse 45, versets 4 à 5, comment Joseph parlait à ses frères. Miremos en Génesis capítulo 45, versículo 4 al 5, cómo José hablaba ahora a sus hermanos. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me dio Dios delante de vosotros. Amen. Tout ce que Joseph a vécu, Todo lo que José vivió, de maltraitance, los maltratos, de l'injustice, injusticias, de faim, hambre, prison, prisiones, c'était pour sauver la vie era para salvar la vida de ceux qui l'ont vendu, de aquellos que lo vendieron, pour partager les richesses qu'il a reçues para compartir las riquezas que él recibió, avec ceux qui l'ont vendu comme esclave. para compartir con aquellos que lo habían vendido como esclavo. Joseph continue à dire dans le verset 7, on va le lire. José continúa a decir en el versículo 7, vamos a leerlo. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Amen. Tremendo. Tremendo, hermanos. Amen. Les épreuves n'étaient pas seulement pour préserver la vie de ses frères,
Las pruebas no eran solamente para preservar la vida de sus hermanos, mais la postérité, sino la posteridad, et pour leur faire vivre une grande délivrance. y para hacerles vivir una gran liberación, como dice nuestra versión, para darles vida por medio de gran liberación. Amen. Mettez-vous à la place de Joseph. Pónganse en el lugar de José. Il a vécu des misères pour sauver ses frères, Vivió miserias para salvar a sus hermanos, pour les faire subsister, para hacerlos subsistir, pour les faire vivre une grande délivrance. para que ellos vivan una gran liberación. Il a fait tout cela à des personnes injustes, Hizo todo eso para estas personas injustas, jalouses, celosas, envieuses, envidiosas, méchantes. malas. Les épreuves ne sont pas seulement pour faire sortir le mieux de nous, Las pruebas no son solamente para sacar lo mejor de nosotros, sinon pour donner la vie sino para dar la vida, aux autres. para dar vida a los otros. Avez-vous des ennemis? ¿Ustedes tienen enemigos? Dieu est venu pour donner la vie à tous. Dios vino para dar la vida a todos. Ne sommes que ses serviteurs. Nosotros somos nada más que siervos. Si Dieu ne nous sort pas de la fosse, Si Dios no nos saca del pozo, Amen. amén. Sinon, Amen aussi. Si no, amén también. Il est le souverain. Él es soberano. Il est le souverain. Él es el soberano. Certains souhaitaient arriver au sommet comme Joseph, Algunos quieren llegar a la cima como José, après avoir passé des difficultés, luego de haber pasado dificultades, avec l'unique objectif pero con el único objetivo qui est de se venger que es de vengarse ou de prendre revanche o tomar revancha, envers ceux qui l'ont rendu la vie difficile. revancha frente a aquellos que le hicieron la vida difícil. Mais le but de toutes les choses Pero el propósito de todas las cosas qui arrivent dans ta vie, que te suceden en la vida c'est de t'aider à grandir es para hacerte crecer dans ton intérieur en tu interior et donner la vie aux autres, y dar la vida a los otros. et pas pour te détruire. Y no es para destruirte. Amen. Jacques, dans sa lettre, Santiago, en su carta, elle nous demande de regarder comme un sujet de joie complète él nos pide de mirar como un tema de gozo completo les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés. a las diversas pruebas a las cuales podremos estar expuestos. L'exhortation de Jacques, La exhortación de Santiago, humainement parlant, personne n'aimera passer des épreuves. humanamente hablando, ninguno le gustaría pasar tales pruebas, Mais en étant des enfants de Dieu, pero siendo hijos de Dios, nous devons faire de chaque épreuve un sujet de joie complète. nosotros tenemos que hacer de cada prueba un tema de sumo gozo. Amen. Le but de l'épreuve El propósito de la prueba aura comme but notre croissance spirituelle. tendrá como propósito nuestro crecimiento espiritual, Mais pour cela, pero para eso il faut qu'elle trouve un cœur et un esprit régénérés. tiene que encontrar en nosotros un corazón y un espíritu regenerado, Un cœur nouveau et un esprit nouveau. un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Si tu passes une épreuve Si pasás una prueba et tu culpabilises Dieu, y echás la culpa a Dios, c'est parce que ton cœur n'est pas pur. es porque tu corazón no es puro, Tu es en train d'agir comme Joram. porque estás actuando como Joram. On doit apprendre Tenemos que aprender que même si on ne comprend pas,
Mismo si no entendemos pourquoi on souffre, por qué se sufre, on ne doit pas accuser, por qué sufrimos, on ne doit pas accuser no tenemos que acusar et faire de reproches à Dieu. o hacer reproches a Dios. On doit avoir la confiance, Tenemos que tener la car confianza il est le Dieu souverain. porque Él es Dios soberano. C'est lui qui a le contrôle de notre vie. Él es el que tiene el control de nuestras vidas. Il a le pouvoir Él tiene el poder dans le nom de Jésus-Christ. en el nombre de Jesucristo. Amen, hermanos. Amen, mes frères. Amén, hermanos. Il est temps de changer. Es tiempo de cambiar. C'est à toi de choisir. Sos vos que tenés que elegir Agir comme Joram actuar como Joram ou Josaphat et Joseph. o como Josafat y José. Amen. Amen, on va prier. Amén. Vamos a orar. Seigneur notre Dieu, Señor nuestro Dios, nous te demandons pardon te pedimos perdón pour chaque fois que nous n'avons pas reconnu ta souveraineté. por cada vez que no hemos reconocido tu soberanía, Que ce soit avec nos paroles sea con nuestras palabras ou avec nos actions. o con nuestras acciones. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Eres el Dios Tu es le todopoderoso. Créateur. Eres el Creador Et nous sommes ta créature. y nosotros tu criatura. Père, merci pour l'œuvre que tu fais Gracias, Padre, por la obra que haces dans la vie de ton Église. en la vida de tu iglesia. Merci parce que à chaque épreuve Gracias porque por cada prueba, que tu nous permets de vivre, por cada prueba que nos permites vivir, nous savons sabemos que après chaque épreuve, que luego de cada prueba, nos cœurs et nos esprits se purifient. nuestro corazón y nuestro cuerpo se purifica Et nous serons à l'image de ton Fils Jésus-Christ. y seremos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Dans le nom de Jésus-Christ. En el nombre de Jesucristo. À toi seul la gloire. A ti solo la À gloria. toi seul la A souveraineté. ti solo la soberanía. Dans le nom de En el Jésus-Christ. nombre de Jesucristo. Amen. Amén.